Todo inicia con mi trabajo actual, aunque ya tenía la idea desde hace mucho. Actualmente soy diseñador sonoro en Volvo Cars. Los autos eléctricos actualmente requieren más sonidos que antes, sobre todo porque tienen muchas nuevas funciones. Eh, los autos, por ejemplo, los autos eléctricos no tienen un motor de combustión y el motor eléctrico no suena, no produce sonido. Entonces, por seguridad, tienen que generar un sonido para que los peatones que están alrededor sepan que está ahí. Por ejemplo, ¿no? Porque hay otras funciones. Ahora los autos también, otro ejemplo, tienen sistema Dolby Atmos, los más lujosos. Bueno, este sistema Dolby Atmos se puede usar tanto para o ver películas o reproducir música en Dolby, como para funciones de seguridad. Les pongo un ejemplo, todos los autos tienen un punto ciego, es decir, esa parte donde, bueno, entre el retrovisor que tienen arriba y el que tienen a un lado, fuera del auto, hay siempre una parte que no se puede ver con los espejos. Entonces, ahí donde siempre hay un motociclista, seguramente les ha pasado a los que manejan. Y si nosotros pudiéramos, bueno, nosotros podemos con el sistema de Dolby Atmos ubicar un sonido para alertar que en ese lugar está pasando algo, ¿no? Para nosotros es natural volver a ver o prestar atención a un punto. Podemos localizar bien un sonido y prestar atención a lo que está pasando ahí. Eh, Otra cosa que nos gusta hacer es, no siempre queremos que los autos hagan blip, blip, o sea, como el microondas, como, o como hacían los autos cuando empezaron a tener soniditos, soniditos fuera del sonido mecánico, por ejemplo, el sonido de la direccional, que antes era mecánico, ahora es un sonido electrónico que se reproduce por medio del sistema de audio. Y este sonido tiene que ser diseñado porque también hay mucho branding ahí. Eh, Sonidos como el que les recuerda que se pongan el cinturón de seguridad, tiene que ser un sonido amable, no tiene que ser un sonido como que les alarme o que les moleste, sino un recordatorio amable que diga, oye, no te has puesto el cinturón, por favor, te lo pones. Es parte de un lenguaje que queremos diseñar. Entonces, una de las ideas que tenemos es, bueno, los sonidos no siempre tienen que ser igual. A veces por ejemplo, el mismo recordatorio del cinturón puede ser amable o de plano puede que no tenga que ser amable cuando ya es urgente que se lo pongan. No solo el de ponerse el cinturón, sino de cualquier otra alerta. Hay alertas más urgentes que otras. Pensamos, bueno, ¿qué tal si hacemos sonidos que en vez de que estén grabados y siempre sean iguales, sonidos que se adapten a la situación? ¿Cómo? ¿Cuál sería la situación? O que sea urgente, o que sea, podemos darle términos semánticos como que sea frío, que sea eh, lo opuesto, que sea cálido, que sea duro, que sea natural, que sea orgánico, etcétera, ¿no? Pero para eso, para hacer todo eso, tendríamos que tener almacenado un sonido de cada tipo, ¿no? En el auto. Y pues no existe tanta memoria en el auto. Los autos eléctricos ahora son como computadoras, pero como una computadora, pues el espacio en memoria y la capacidad de procesamiento están limitados. De hecho, los autos están limitados al mínimo de lo que de lo que se necesite para estas funciones, pues, precisamente por costo. Eh, eh, y además, la prioridad de los autos es bueno, más bien procesar las opciones de seguridad. En el caso de Volvo, donde yo trabajo, tal vez sepan que Volvo es reconocido por ser la marca de autos más segura que existe. Así, o sea, y no es porque trabaja ahí, sino que de verdad es la más segura. De hecho, Volvo inventó el cinturón de seguridad que usamos hoy. Antes el cinturón de seguridad era como el de los aviones, que solo iba por la cintura. Pero ese cinturón que pasa por el hombro fue inventado por Volvo. Y fue tan buen invento que decidieron dejar abierta la patente para que otras marcas de autos lo pudieran usar. Pero bueno, eh, como les decía, el auto
al auto se le dan, a la computadora del auto se le da prioridad para procesar las funciones de seguridad. Ahora los autos tienen un radar, se llama LiDAR, es un láser, te puede identificar los objetos que están enfrente, puede identificar cuando hay un humano, cuando hay una piedra, cuando hay agua, cuando te sales del carril, etcétera, y te pone otra vez en el carril. Y eso, bueno, está divertido. Entre paréntesis, cuando hacemos las pruebas, corremos súper rápido, como 200 kilómetros por hora, y sí, ¿no? Salimos del carril, se vuelve a poner automáticamente. Está divertido, digo, sabiendo que va a funcionar bien, ¿no? Pero bueno, la misma experiencia queremos tener con los sonidos, que sea divertido y que sea efectivo. Entonces, como les decía, queremos tener muchos sonidos muy expresivos, pero no podemos tener todos los sonidos que existen en un universo de sonidos almacenados en un auto. Entonces pensamos, bueno, ¿qué tal si mejor los creamos en el momento de ejecutarlos, de reproducirlos? Y por eso pensamos, bueno, ¿qué tal si tenemos términos semánticos, los cuales le pasemos a un modelo de machine learning y que genere un sonido de acuerdo a ese término semántico? Aparte, no solo el término semántico, sino la cantidad. Por ejemplo, si ponemos un término semántico como oscuro, bueno, ¿qué tan oscuro es? ¿No? ¿Qué tan poco oscuro, muy oscuro o muy... Uno que nos gusta mucho es sonido a madera. ¿Qué tan sonido a madera puede sonar o no? Es un poco abstracto esto, ¿no? Pero también es muy expresivo. Bueno, entonces todo esto. El prototipo lo hicimos en Ableton Live y Max, eh, cual descubrimos que son herramientas ideales para hacer este prototipo. Eh, esta presentación la hice, empiezo un poco explicando qué es Machine Learning y cómo se va a aplicar eh, a este problema. Espero no aburrirles si explico cosas muy básicas. Voy a ir rápido por esta parte básica, eh, eh, sobre todo para poder tener el contexto de lo que les estoy hablando. Lo que vamos a usar aquí es un sintetizador y no sé si todos ustedes sepan usar un sintetizador, al menos han visto uno, eso sí estoy seguro. Imagínense este sintetizador que ven en la pantalla. Si yo les dijera, hagan un sonido que suene a madera, pero que al mismo tiempo sea orgánico, al mismo tiempo sea suave y sea cálido. Bueno, entonces tendrían que leer primero el manual, después o estudiar síntesis, si no saben, y después practicar mucho, y después finalmente van a poder hacer el sonido con las características que les estoy diciendo. Eh, Lo importante de esto es que podemos ver al sintetizador como un objeto al cual le enviamos, o como una función, si estamos hablando de programación, creo que aquí hay muchos programadores, al cual le enviamos parámetros numéricos y con eso puede generar un sonido. Es importante ver al sintetizador de esa manera. Aquí vamos a usar un sintetizador de Ableton Live. A mí me gusta mucho usar Operator, con eso voy a hacer el ejemplo. Operator es muy dinámico, puede hacer diferentes tipos de síntesis. Creo que hasta 7 tipos de síntesis entre aditiva, extractiva, vectorial, de muchos tipos. Em, Al igual que un sintetizador normal, funciona con parámetros. Y como dice aquí, los parámetros no son términos semánticos. Si yo quiero hacer un sonido cálido, bueno, no sé qué número debería poner en cada uno de estos parámetros para que sea un sonido cálido, ¿no? Em, No sé si a todos estén al tanto de esto. Como les decía, esta es una presentación que hice originalmente para ingenieros en audio, más bien para estudiantes de ingeniería en audio, que no están muy familiarizados con el concepto de Machine Learning. Pero esto es muy importante mencionar porque esto es lo que vamos a hacer aquí. La programación tradicional es una automatización de procesos. Si nosotros quisiéramos usar la programación tradicional para resolver el problema que les digo de generar muchos sonidos basándonos en términos semánticos, pues tal vez pondríamos muchas condiciones. O sea, si este parámetro es este valor, pues crea un sonido así. Si este parámetro es este valor, crea un sonido así. Podemos poner 10, 20, 100,000 condiciones y ni así vamos a poder programar
cada uno de los sonidos que podrían existir en este universo de sonidos que estamos creando. Para eso necesitamos Machine Learning, que es una automatización del proceso de automatización. ¿Sí? Entonces, con eso podemos automatizar y crear sonidos, incluso que no hayan sido específicamente presentados a la computadora. Es eso lo que diferencia a Machine Learning de la programación tradicional. Y también esto siempre me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, deep learning, redes neuronales, machine learning, etcétera? Muy importante mencionar que el concepto de inteligencia artificial envuelve muchas cosas, incluso en términos más básicos, hasta algoritmos muy bien hechos que puedan parecer para nosotros como si un humano estuviera dándonos las respuestas. Es muchas cosas, pero bueno, Machine Learning, que estoy seguro que es un término que han oído, es un subconjunto de la inteligencia artificial que se basa en aprender a dar respuestas basándose en datos. Redes neuronales es un subconjunto de Machine Learning y Deep Learning, que seguramente lo han oído, porque ahí es donde están todos los modelos que estoy seguro que ya hasta los han usado. ChatGPT es Deep Learning. Y quiere decir que es aprendizaje que fue hecho sin específicamente darle cada caso a la computadora. Es decir, le dan mucho material, incluso no estructurado, a la computadora y va a aprender y va a poder sacar conclusiones. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar hoy en Machine Learning porque queremos hacer algo muy sencillo y que se puede hacer rápidamente. Otra cosa, muchos piensan Machine Learning y ChatGPT, todo eso es la última tecnología. No es cierto. Redes neuronales, por ejemplo, ya existían desde los 1800, incluso, fíjense en esto, antes de que existieran las computadoras como las conocemos hoy. Entonces, todo esto de la inteligencia artificial ya existía desde hace mucho tiempo y bueno, realmente no es nuevo. Vamos a tomar como ejemplo, primer ejemplo, eso es para quienes no están familiarizados con Machine Learning, eh, esta fórmula que sirve para convertir grados Fahrenheit a Celsius y seguramente ya la conocen, lo restan 30, lo multiplica con 5, divide entre 9 y ya les da Celsius, ¿no? Esto lo podemos conceptualizar como esta maquinita que está aquí a un lado, a la cual le envían un número y produce otro. Y lo que está aquí es un modelo, así de simple. Eso le vamos a llamar modelo y eso es lo que vamos a crear hoy con Max. Y bueno, como les decía, esta presentación es un poco básica porque la hice para otro tipo de público. Lo que les muestro después es cómo este modelo puede ser mucho más complejo porque el que vimos, bueno, recibe un número, produce otro. En este caso siempre va a ser exacto. Pero también podemos usar eh, datos reales para entrenar otra fórmula que nos pueda aproximar un valor. Yo creo que esto no es nada extraño para ustedes, ¿no? Pregunto. O sí, para alguien. Para saltarme esta parte e ir a lo bueno. Sí, yo creo que Bueno, casi todos supongo que han sí, a trabajado todos. con... Sí. Perfecto. Sí, a lo que iba aquí es que estamos trabajando con números. Es lo que vamos a hacer aquí y es lo que vamos a hacer con Max para crear este modelo. Vamos a ver. Nos- ah, sí. Bueno, lo que les voy a mostrar en Max, y esto, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer para crear nuestro sonido? Yo voy a crear un modelo, el cual recibe parámetros como los que tengo aquí a la izquierda. Es que no veo mi ratón, no sé cómo. Bueno, esos que dicen sci-fi, organic, texture, fat, esos son mis parámetros, términos semánticos, los cuales yo puedo controlar eh, con el porcentaje de ese término semántico. Los envío a mi modelo, el cual yo voy a entrenar, y se van a convertir en parámetros del sintetizador. ¿Sí? Mucho ojo, porque esto se confunde con el hecho de crear una forma de onda con con otro tipo de modelo. No, lo que estoy haciendo aquí es entrenar un modelo para que me traduzca de términos semánticos en números a números
que son parámetros de mi sintetizador. Bueno, aquí tengo mi cajita o mi maquinita que, como les decía, que estaba usando para definir un modelo, pero en vez de hacerlo con esa cajita, bueno, lo voy a hacer con Max, que es el lenguaje de programación que pueden usar para programar Ableton Live, que ahora se los voy a presentar. Entonces, vamos a hands-on. Para los que no saben inglés, significa vamos a darle. Y voy a pasar, antes quiero probar si se oye esto. ¿Sí se oye? Muy bien. Bueno, eh, eh, para quienes no conozcan Ableton Live, este es un programa de producción y de ejecución musical. O sea, ustedes pueden crear música, por ejemplo, aquí tengo instrumentos, este es un sintetizador, puedo dibujar notas y mi sintetizador va a reproducir esas notas. Puedo cambiar los parámetros y darle ciertas funciones, por ejemplo, hacer un sonido un poco repetitivo. Puedo filtrarlo, distorsionarlo, etcétera, ¿no? Puedo crear muchos tipos de, uh, puedo crear muchos tipos de sonidos. Eh, pero como les decía, en vez de tener que lidiar con estos parámetros, que tal vez yo no sé qué sean todos estos parámetros, y aparte hay más parámetros, si yo doy clic en las diferentes secciones del sintetizador, voy a encontrar todavía más parámetros que puedo controlar. Eh, y como les decía, hay que saber mucho de síntesis para hacer esto. Yo quiero mejor hacer sonidos y clasificarlos en mi modelo. Es decir, si yo tengo un sonido como este, tal vez se dirá, bueno, este es un sonido sci-fi o no sé cómo, no sé qué otro término semántico podría usar. Si yo hiciera un sonido como este, por ejemplo, tal vez es un sonido, bueno, no sé cómo lo clasificaría. Sucio podría ser, ¿sí? Entonces ya estamos hablando aquí de términos semánticos. Este, a ver, voy a mostrar, voy a adelantarme un poco. Este es el código de Max. Ahora se los voy a mostrar, pero antes quiero mostrarles cómo funciona. Max es simplemente, digo simplemente porque en realidad no es tan complicado. Es un conjunto de objetos, cada uno de los cuadritos es un objeto que envían señales entre sí. Pues, las señales pueden ser audio o pueden ser números. Y en este caso, están mapeados los parámetros que tengo en la pantalla de mi sintetizador a este parche, son convertidos a números y se envían a este módulo, nada más por ponerles un ejemplo, que es nuestro modelo de Machine Learning, ¿sí? El que nos va a hacer para predecir valores. Y por cierto, aquí tengo, bueno, también tiene una pequeña base de datos para almacenar datos, porque sí necesitamos datos para hacer esto y para poder entrenar nuestro modelo. Ahora regresamos a él. Pero quiero mostrarles cómo funciona. Lo bueno es que, como me dijeron, pues ya saben ustedes de Machine Learning. Fíjense en esto. Eh, Como ustedes saben, primero tengo que generar datos para entrenar mi modelo y después predecir sonidos con casos que yo no le haya dado en el dataset, en el conjunto de datos de entrenamiento. La manera en la que funciona esto voy a hacer un poco más grande. Ah, aquí está. Este, este, eh, este es el código donde está mi parche de Max y es el que conecta el sintetizador con los parámetros que tengo aquí, a los cuales no les he dado nombre, porque no he asignado los términos semánticos. Tengo dos modos, uno que es play, lo llamo play porque es para predecir los valores, pero también tengo el modo train, que es para introducir los datos de entrenamiento. Pero para esto, para el problema que quiero resolver, tengo que primero generar términos semánticos. Ustedes ya oyeron un poco cómo suena Operator, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que
no sé, quiero hacer alguna alerta en mi auto, una alerta que diga, no sé, puede ser puede ser que hay imagínense que están estacionando, han oído esa alerta cuando están estacionando que hace pi, 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 empieza a repetirse más rápido cuando están cerca de chocar con algo, ¿no? Imagínense que en vez de ese sonido tan aburrido, quieren hacer un simple sonido, así, ping, pero que tenga todos los elementos para decirles qué tan crítico es, ¿no? Podríamos definirlo con términos semánticos como distancia. Imagínense que hubiera una manera de predecir qué tan duro es el objeto con el que van a chocar, porque no es lo mismo chocar con otro auto, con una pared, que con una hierba que esté ahí, o con una bolsa de basura, o no sé. No sé qué otros términos semánticos se les puedan ocurrir. Ahí sí les pido su ayuda. ¿Qué términos semánticos se les ocurre que podríamos asignarle a este modelo? Si quieren, fíjense en esto. Puedo mostrarles un ejemplo anterior. Este fue el que hice en aquella clase con los ingenieros en audio. Ellos pensaban más en música. Yo les dije, vamos a hacer el sonido de un bajo. Y pensaron en términos como este. Acústico, cerdo, puede ser cerdo, ¿por qué no? Ácido, iridiscente, ya no me acuerdo qué era iridiscente, pero alguien lo mencionó. Eh, bueno, y si ahora vamos a quitar, o no a quitar, pero a ocultar los otros parámetros, los de entrada. Yo puedo crear un sonido con esas características, por ejemplo, acústico, nada cerdo, nada ácido y nada iridiscente. Bueno, poco cerdo, poco ácido y poco iridiscente. Y suena así, ¿sí? Pero si le pongo un poco ácido, empieza a sonar así. Iridiscente haría que suene así. Y cerdo, seguramente se puede, ¿no? Esto es lo interesante, no hay un término musical que defina qué es cerdo, ¿no? Pero si nosotros le damos ejemplos a este modelo, va a entender que cerdo es esto, ¿sí? Vamos a quitarle lo acústico porque es esto. Vamos a entrenarlo otra vez. Ahí está. Aquí lo que pasó es que tenemos muy pocos datos. Fíjense que nada más tengo 7. Bueno, pero bueno, esto es cerdo y ácido. Puedo hacerlo acústico y va a sonar así. Sí, también la definición de acústico es un poco opaca, pero sí, al menos es un poco más limpio. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo, porque me gustaría que le diéramos algunos valores a nuestro sintetizador para entrenarlo. Eh, ¿Qué términos semánticos se les ocurre que podríamos usar? Ahora sí, cualquiera que quiera darme algún término, o si no tienen idea de términos semánticos, les puedo mostrar unos ejemplos. Tengo aquí una lista de términos semánticos. A ver, por favor, díganme, no me dejen solo. ¿Qué términos semánticos les gustaría usar? Necesitamos 4. Maniac. Maniac, muy bien. Está interesante porque no hay. Aquí pueden escribirlo en el chat si se les hace más fácil. Liquid. Clásico. Liquid, muy bien. Eh, Aquí yo veo un problema, y esto es algo muy interesante. Yerky está bueno. Metálico y liquid podrían llegar a ser opuestos. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración al diseñar nuestro problema. Porque el hecho de que sea muy líquido tal vez implica que no sea metálico, ¿no? ¿Cómo representaríamos algo que es metálico y líquido a la vez? Eh, yo escogería uno de los dos. ¿Les parece? Entonces vamos a tomar otros dos de los que me habían dicho. Jerky, voy a sustituir liquid por jerky.
Y, a ver, acuoso, bueno, sería lo mismo que líquido. Moderno puede ser. ¿Cómo sería un sonido moderno? Bueno, moderno, vamos a ver qué sale. Em, con eso, yo creo que eso tenemos suficiente. Otra cosa, voy a pasar a modo train y voy a usar, fíjense, estos parámetros son mis parámetros de salida. Es decir, a mi red neuronal le voy a dar estos valores y va a predecir todos estos, 8, ¿sí? Eh, Precisamente también es un poco controversial, según entiendo, que prediga más parámetros de los que tiene entrada. Tiene 4 de entrada y 8 de salida. Bueno, no vamos a discutir eso ahora, solo créanme, funciona bastante bien. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, sí. Otra razón por la cual Ableton Live es muy interesante para hacer esto es que nosotros podemos tomar valores de nuestro sintetizador y mapearlos a cualquiera de nuestros parámetros de salida. Fíjense en esto. Yo quiero decirle, por ejemplo, tal vez que eh, este parámetro, que es un parámetro de modulación de frecuencia, esté mapeado a la salida 1, es decir, al un valor que se va a predecir, ¿sí? Pero el número 1 de los 8 que se van a predecir. Tal vez puedo mapear otro, incluso si no quiero ser chambón, pero podría hacerlo hasta un poco al azar. Podría decirle, bueno, quiero este parámetro que ahora sea el 2. Obviamente para esto hay que tener un poco más de cuidado y tener un poco más de, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, Cuidado en el diseño de nuestro programa. Pero bueno, tal vez dejándolo un poco al azar sea más divertido. Quiero usar este término quartz, este parámetro quartz, y ponérselo al 3. ¿Sí? Ya los puedo controlar desde aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando los controlo antes de entrenar y antes de predecir y todo? Yo puedo controlar los parámetros desde esta salida azul. Es precisamente como abstraer algunos de los parámetros de mi sintetizador. Quiero ir a otros de los parámetros que tengo aquí, por ejemplo, la cantidad de modulación. Esto se lo voy a poner al 4. Incluso, fíjense en esto, puedo tener más de un parámetro en cada una de estas perillas. No sé si está quedando claro este paso, ¿sí? ¿A todos les queda claro esto? Si no dicen nada, yo asumo que sí. ¿Qué más? Vamos a terminar de poner los demás. Quiero poner, por ejemplo, una envolvente de pitch que haga algo como esto. O de hecho, tal vez sería mejor poner el tiempo de repetición. Se lo voy a poner en el 5. ¿Qué más? Podría poner la selección del algoritmo. El algoritmo es la forma en la que los diferentes módulos de este sintetizador, porque son varios módulos, están relacionados. Lo que hace esto es reconfigurar el sintetizador en un solo paso. Bueno, ¿qué más? Este de tiempo, que quiero poner en el 7. Quiero cambiar aquí. Vamos a poner, digo, estos parámetros los elijo porque ya los conozco un poco. Esto lo voy a poner en el 8. Bueno, lo hice un poco rápido. Vamos a ver si realmente funciona. Ahora, fíjense cómo vamos a entrenar esto. Es más, puedo hasta cerrar
olvidarme del sintetizador, porque sé que puedo controlarlo con los parámetros que elegí, con estos. ¿Sí? Y pueden ver que tengo una variedad, un universo bastante grande de combinaciones que puedo generar con estos parámetros. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una combinación cualquiera. Toco una nota, se genera este sonido, y aquí es donde empiezo a clasificarlo. ¿Cómo clasificarían este sonido en términos de estos términos semánticos? Es decir, lo que les pregunto es, ¿qué tan moderno es en porcentaje? ¿Qué tan jerky es en porcentaje? ¿Qué tan metálico es? ¿Qué tan maniac es en términos de porcentaje? ¿Alguien me puede decir? Ahora sí abran sus micrófonos, por favor, para que participen. Voy a reproducirlo otra vez. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tan maniac es este sonido? Demasiado maniac. Demasiado, sí. Muy bien. Vamos a poner el 93. No, no quiero ponerlo completamente maniac, porque puede que encontremos uno todavía más maniac. Además, lo voy a bajar un poquito. Seguro encontramos uno más. ¿Qué tan metálico es? Como que al final, ¿no? 50%. ¿Cuánto? Ujú. 50%. 50%, sí, Porque puede ser. también lo siento medio burbujoso. Sí, es un término interesante. ¿Es jerky? Jerky es un concepto, está interesante porque es un concepto que no usualmente, también el de maniac, no usualmente usamos para describir un sonido, pero sí lo podemos usar en este caso. Yo siento que es como 80% jerky porque son como los temblores, ¿no? Que es como está temblando el sonido. Sí, exacto, puede ser, pongamos el 80. Muy bien. ¿Y qué tan moderno es? Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Mucho así? Yo creo que sí, pero dijeron ahí en los comentarios que no. No. Eso también es muy interesante porque tenemos que usar siempre el mismo criterio o usar muchísimos datos, pero no vas a tener tiempo de tantos datos. Entonces vamos a poner 50%, puede ser, puede que encontremos uno más moderno más adelante. Vamos a ver qué dicen en el chat. No me parece moderno y me desagrada. Si te desagrada, tal vez sea jerky. Es que, pero no sé a qué se refiere con jerky. Yo me imagino a una persona que es un jerk, ¿no? Que es como un idiota, que es como desagradable, ¿no? No sé si eso es lo que entendamos por jerky. Naku tiene su mano levantada, no sé si quieras comentar algo. Sí, muchas gracias. Yo creo que también esto de designar sonidos o entornos sonoros es muy importante hacer un análisis hacia quién va dirigido. Porque, por ejemplo, por diferentes generaciones, a mí muchas de esas cosas yo los hice, por ejemplo, en los 80s y 90s, ¿no? En la configuración de sonidos. Entonces, a lo Ujú, mejor por eso es que puse que no me suena tan moderno, ¿no? Pero yo creo que sí ujú. hay que ver hacia quién va a ir dirigida el entorno sonoro que se va a diseñar. Exacto. Exacto, ¿cuál es el criterio? Y deberíamos tener, como les Sí, decía, todos, bueno, no todos, pero eh, al menos en el caso de lo que yo estoy haciendo, que es para mi trabajo, somos 4 personas las que estamos sobre esto. Entonces, todos tenemos el mismo criterio, ¿no? Entonces, pues, vamos a suponer que tenemos un criterio. Vamos a decir que este es 80% jerky y basémonos en esto para juzgar los siguientes sonidos, ¿no? Pues vamos a decirle que esta combinación de parámetros de salida, de out 1 a out 8, nos produce 82% mania, 49% metálico, 80% jerky y 49% moderno. Vamos a, ¿cómo se dice? Acordar que este es el criterio. Bueno, le doy el botón, esto es un botón, aprende, se aprende los parámetros de entrada, que son estos, y bueno, le estoy diciendo que corresponde a estos parámetros de salida, que esto básico es Machine Learning básico, ¿no? Eh, Aquí hay les vamos a otra de las razones por las cuales Live es ideal para este tipo de trabajo, porque yo puedo hacer, fíjense que aquí hay un botoncito que dice random, yo puedo hacer que estas perillas, se pongan en valores aleatorios. De hecho, yo había configurado que
se pongan en valores aleatorios solo las de salida, excepto los 4 de entrada. Entonces, fíjense, cada vez que yo presiono random, crea una nueva combinación. Entonces, aquí es muy fácil que yo genere un valor aleatorio, lo reproduzca, lo toque y lo juzgue. Esto es muy parecido al anterior. Quiero generar otro. Ahí está. Este suena diferente. ¿Cómo lo clasificaríamos en estos términos? ¿Qué tan maníaco es? Está más maníaco que el anterior. Sí, vamos a poner 99% maníaco. ¿Qué tan metálico es? Yo diría que menos, porque el anterior al final sonaba metálico, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, A echémosle mí sí nada me suena metálico. más metálico, la verdad, que el anterior. ¿Más? Sí, Es que es la cosa, ¿cuál es el criterio? Bueno, vamos a ver, ¿están todos de acuerdo en que sea más metálico? No, yo digo que es menos metálico. Sí, vamos a ponerle menos, sí, un poquito. ¿Qué tan jerky es? Yo diría que es más, ¿no? Yo creo que más, Ujú. un 90%. 90%. Muy bien. ¿Qué tan Sí, es más moderno? Yo diría que es igual de moderno que el anterior, ¿no? En eso no cambiamos. Bueno, vamos a darle learn. Está, ya tenemos 2 samples. Bueno, nos faltan muchos. Para que esto funcione, necesitamos, según mi experiencia, en este modelo necesitamos al menos 20. Pero bueno, vamos a generar uno más y vamos a ir poco a poco cómo se va acercando, cómo cuando empieza a predecir, al principio está un poco perdido y luego se va acercando a los valores que queremos. Tener una combinación aleatoria, tenemos ahora. Oh, interesante. Yo creo que es menos maníaco. ¿Están de acuerdo? Al final se oye metálico. Fíjense. Sí, ¿verdad? Entonces sí es más metálico. Ujú, menos maníaco, dice Virginia. También Yanitza dice es más jerky que el anterior. Más jerky que el anterior, puede ser. Sí, por cómo empieza, ¿no? ¿Es más moderno o menos moderno? Me gusta lo metálico. Yo diría que sí es un poquito más moderno, ¿no? Solo tal vez un poquito más digital. Bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido. Aprende, genero otro aleatorio. Y podemos hacerlo aleatorio o también configurarlo manualmente. Es ideal que sea aleatorio, ¿no? Porque queremos una muestra aleatoria de todo nuestro universo de sonidos. Este me gusta. Tal vez no sea tan maníaco, no tan metálico, menos jerky. Se me hace un poquito moderno, no sé qué piensan ustedes. Voy a guardarlo, vamos a generar uno más. Interesante. Sigue siendo metálico al final. Yo creo que es jerky. Creo que es menos moderno. Y maníaco, como suena arma espacial disparando, sí, exacto. A ver, ¿qué tan maníaco será? Sí es maníaco, ¿no? Bueno, vamos a incluirlo en nuestros samples. Nada más tenemos 5, pero vamos a ver cómo predice. Entonces, lo que hice aquí fue que puedo pasar entre el modo de entrenamiento y el modo de play, que es para predecir. Y aquí estoy graficando el error. Lo importante es ver que el error disminuya cada vez. ¿Sí? De hecho, lo puedo reentrenarlo cada vez, cuantas veces yo quiera. ¿Qué pasa? Que cada vez que entrena, elige un subconjunto de datos de entrenamiento diferente. Por eso tenemos un error diferente cada vez. Bueno, ya está entrenado con solo 5 valores. Puede que tengamos algo interesante o algo, ¿no? Y ahora estamos prediciendo, vamos a hacer lo contrario. En vez de poner los valores en el sintetizador, ahora vamos a poner los valores en los términos semánticos. Vamos a ver si ya funciona. A mí me gusta empezar desde cero.
Vamos a ver si logramos un sonido maníaco. Bueno, si le agregamos la cualidad de metálico, vamos a ver si realmente agrega esa cualidad de metálico. ¡Au! Sí funciona. Vamos a hacerlo jerky. Oigan, sí funciona. A ver si logramos hacer un sonido moderno. Sí. Y si le quitamos la cualidad de metálico, a ver qué tal funciona, qué tal suena. Ah, aquí hay un problema. Estoy poniendo metálico 0, pero nosotros no hemos entrenado con los casos extremos. O sea, 0 no va a funcionar. Es un valor bajo. No, a esto yo creo que le falta entrenamiento. Porque sigue sonando metálico para mí. Sí. Pero sí mantiene la cualidad de jerky moderno. Bueno, me gustaría pasar al parche para mostrarles cómo funciona. ¿Sí les parece? ¿O quieren seguir introduciendo más datos? Porque creo que ya estamos un poco eh, con poco tiempo. Eh, no sé qué prefieren hacer, Katia. Si quieres pasar ¿Al ajá, sí, al para parche? avanzar un poquito, ajá, Sí. sí, al Bueno, parche para como, avanzar un como les poquito. decía, este es un programa de producción musical. La ventaja que tiene es que tiene un lenguaje de programación que nos permite modificar su funcionamiento o agregarle funciones, ¿sí? Este lenguaje se llama Max y nos sirve para crear dispositivos como este que acabamos de ver. Si elijo este menú y le doy editar en Max, eh, como les decía, este es el programa. No es un programa que escribamos así como un programa tradicional en el cual escribimos líneas de código. Bueno, no módulos, son líneas de código, así como este. ¿Qué es lo primero que hago aquí? ¿Cómo funciona? Yo creo que la parte más importante es esta. Fíjense, en este programa, vamos a mostrarles algo muy básico. Como les decía, tengo objetos que se comunican entre sí. Por ejemplo, aquí puedo crear un objeto al cual le puedo asignar un número. Lo que estoy haciendo aquí es arrastrar con el ratón hacia arriba y hacia abajo. Y puedo, por ejemplo, conectar varios de estos. Y lo dupliqué, conecto ambos a un objeto que suma. Entonces pongo un número aquí, pongo un número en el otro objeto y lo que va a producir el objeto de suma, pues es la suma de estos dos. Sí, así funciona, así de fácil. Eh, Estos objetos, por ejemplo, están mapeados a los objetos que tenemos en la pantalla, perdón, las perillas. Y esto me permite comunicarme con el resto del programa. Entonces, cuando yo muevo alguna de esas perillas, la de Mania, por ejemplo, vean, está ahora en 41. Aquí me muestra 41. No dice Maniac porque aquí internamente yo les llamo in 1, 2, 3 y 4. Estos valores, aquí está bien, punto 41, se envían a una estructura de datos como esta, que se llama un diccionario, pero en realidad es una estructura de datos, bueno, creo que es casi como XML, no, perdón, XML, JSON, perdón. Eh, Creo que sí. O no sé, es una estructura de datos de Max, la cual se puede enviar como un solo objeto a otros objetos, como por ejemplo este, que es el que quiero mostrarles. Este recibe por un lado datos de entrenamiento, que son, perdón, la combinación de estos parámetros de entrada. Vean, todos se envían. Si seguimos los cablecitos, vamos a ver que al final todos van al mismo objeto, que es este, que es el que hace, bueno, que implementa la red neuronal. Este objeto, realmente yo no lo programé, porque los creadores de Max lo hacen, bueno, lo quieren hacer de la manera más sencilla posible. No es como cuando escriben, por ejemplo, una red neuronal en Python. Bueno, de hecho sí es
Es un poco de más, es un poco más alto nivel, porque simplemente crean este objeto, le dan estos parámetros, que seguramente los conocen, ¿sí, verdad? Y lo único que tienen que hacer es que cuando todas estas dos estructuras, que por cierto, voy a mostrarles esto. En mis datos de entrenamiento, unos son las entradas y otros son las salidas, ¿sí? Vean que tienen la misma clave, eh, de manera que Max va a entender que estos datos corresponden a esta salida, ¿sí? O van a corresponder a esa salida al momento de entrenar. Este objeto simplemente recibe esas dos estructuras y hace el entrenamiento a partir de esas dos entradas asignadas a sus salidas. Punto. De manera que cuando yo paso del modo de entrenamiento al modo de ejecución, en vez de darle datos guardados, le doy datos nuevos mm, con estas perillas, que ahora siguen otra ruta, esta de aquí, que de hecho este es, bueno, es algo temporal, lo voy a borrar. Y de hecho esto les va a parecer muy familiar a quienes escriben Python, simplemente fit inputs es el nombre de la estructura que recibe, que tiene los valores de las perillas de entrada, y le estoy pidiendo que escriba los valores predichos o que prediga en otra estructura que se llama output. Igual, son variables, entonces tal vez muy parecido a Python. Y las escriba directamente. La verdad es que estoy tratando de hacerlo rápido. Eh, mm, Ustedes díganme si quieren más detalles. La salida también pasa por un cablecito y se escribe directamente a las perillas de salida, ¿sí? Las cuales están mapeadas directamente al sintetizador. No sé si estoy yendo muy rápido, me apura que ya se nos acabó el tiempo. Eh, Podemos seguir un rato más si ustedes tienen el tiempo y puedo contestar sus dudas en caso de que las tengan. Eh, no sé cómo quieren continuar. Si tienen tiempo, pues creo que ya nos Yo pasamos. sí tengo tiempo, pero ¿Sí? Sí, Muy bien. sí, A ver, todavía podemos unos minutos más. ujú, muy bien. Este objeto es, así como en Python, ustedes cuando importan una librería, eh, lo mismo estoy haciendo aquí. Yo puedo aquí en bueno, un lugar que se llama Package Manager, importar librerías ya hechas. Aquí tengo librerías para hacer visuales, para hacer mezcla, para hacer, bueno, estos son efectos de audio. Y una de ellas es Flucoma, esta de aquí, que es la que implementa mi red neuronal. Hay otras librerías en Max para hacer Machine Learning, pero a mí me gusta esta porque tiene muy buena documentación. De hecho, esta librería también la pueden usar en C, creo. Eh, y lo interesante de esta librería es que está tan bien documentada que tiene tutoriales, tiene incluso un podcast, eh, porque esto está hecho para medios y para artistas. Eh, Escribirles y les contestan. Explica muy bien términos básicos de Machine Learning y de audio también. ¿Cuál es el podcast? El podcast es más bien de cómo otros artistas usan Flucoma. Y también Flucoma no solamente consiste en esta red neuronal, tiene otros modelos también. Tiene modelos para clasificar audio, tiene modelos para ¿qué más? Decomposición de audios. Para decomposición de audios, identificar eventos. Por ejemplo, cuando hay un sonido como el de una percusión, que
en el cual nuestro audio pasa directamente de casi silencio a un sonido con mucha potencia. Eh, bueno, también tiene herramientas para maestros, ¿no? Quienes les gusta enseñar. Aquí ya casi casi está hecho un curso de Machine Learning usando Flucoma. Pero bueno, eh, como les decía, en los de Max o Cycling 74, que es la empresa que hace esto, trata de hacerlo de la manera más sencilla posible para que simplemente tomen el objeto y no tengan que preocuparse por cómo está implementado internamente. Simplemente lo usen y ya está. Wow, es que meterme en esto estaría un poco complicado. Ah, a ver, mm, ¿qué más tengo aquí? Bueno, estas son declaraciones de variables. Cuando esto, como les decía, como no es un lenguaje que sea escrito en el... Ah, eso es muy interesante, porque aquí, a diferencia de un lenguaje escrito, las instrucciones no se ejecutan en orden. Más bien, todo está ocurriendo al mismo tiempo. Eh, y todo en este lenguaje tiene que ser organizado de una manera en la que no haya confusión en el tiempo. Por ejemplo, eh, pueden ver que aquí hay una instrucción que se llama Live this device, que dice, bueno, que más bien inicia toda la ejecución del parche. Bueno, parche, así se llama mm, ¿cómo se dice? Esta interconexión de objetos. Y aquí empieza todo. Entonces aquí es donde pregunta, por ejemplo, bueno, ¿en qué modo estamos? ¿En modo de entrenamiento? ¿Modo de predicción? Eh, y con eso decide qué va a hacer con los valores que le pongamos en estas perillas que, les recuerdo, son las mismas perillas que tenemos aquí, están directamente conectadas. Otra ventaja de este lenguaje es que yo puedo conectar este lenguaje a cualquier parte de la pantalla de Live, ¿no? Incluso yo tengo otro proyecto que controla la mezcladora, los volúmenes de los canales, porque por medio de la mezcla ustedes pueden darle diferentes, ¿cómo se dice? Sentimientos a la música. Es algo muy parecido, pero yo tengo un conjunto, creo que de 12 canales y manipular todos los parámetros de 12 canales, bueno, sería un poco complicado. Lo que hice fue un dispositivo también de Machine Learning que por medio de 3 perillas me permite controlar toda la mezcladora. Pero bueno, es casi lo mismo. Entonces decía, eh, eh, así, estamos en el modo de entrenar. Fíjense, por ejemplo, aquí dice, bueno, estos son términos básicos de... eh, am, es algo muy interesante también, eh, que antes de la versión 11 o 12 de Ableton Live, no teníamos la capacidad de hacer que una perilla fuera controlada y se dejase controlar, como hacemos aquí al pasar entre el modo de entrenamiento y de ejecución. De hecho, yo ya tenía esta idea desde hace mucho tiempo, pero fue gracias a que salió la versión 11 de Ableton Live, que esta es la 12, em, que podemos hacer esto. Ya había intentado hacer esto, pero era un poco difícil. Bueno, este diccionario... mm, Ah, sí, claro. Aquí lo que estoy haciendo, como les decía, en el modo de ejecución, el modo de entrenamiento, como les decía, hace que todo lo que esté poniendo en estas perillas se guarde en estas estructuras que se llaman diccionarios. Así de simple, no hace nada más. Y el modo de ejecución hace que pueda leer estas estructuras, que de hecho se quedan guardadas en el programa, no tengo que guardarlas en un archivo, sino están ahí en el programa. em, y que simplemente en el modo de entrenamiento las lea y las pase a otra estructura del mismo Slugcoma, que por cierto estas son input y outputs, ¿sí? Es una pequeña base de datos que tiene ahí.
esos son los nombres que precisamente llaman el momento de hacer fits, ¿sí? Y sí, yo creo que esto sí está muy inspirado en cómo funciona Python, porque realmente es muy parecido. Simplemente guardan la estructura de datos y le dan fits. Eh, cada vez que yo le doy fits, el entrenamiento se guarda aquí y después, al momento de pasar a, o más bien de cambiar el valor de alguna de estas perillas, que este es uno de los, esto es una cosa interesante, como les decía, que ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Yo puedo cambiar los valores de las perillas y ese es un evento, porque esto funciona con eventos. Es el evento de mover cualquiera de estas perillas, activa esta instrucción que va hacia mi red neuronal, que es predice esto que está en inbuf. Inbuf es el valor, pero los valores de estas cuatro perillas, ¿sí? Yo creo que a quienes usan Python se les va a hacer muy familiar. Predíceme con estos cuatro valores de entrada, estos ocho valores de salida, ¿sí? Y estos ocho valores de salida que van a salir de mi red neuronal se van a pasar a este que se llama predict buf, que es otra estructura de datos que va a hacer que esta predict buf, oh, predict buf, no me acuerdo dónde está, pero bueno, va a asignar valores, los valores resultantes de la predicción a estas cuatro perillas que, como les decía, están conectadas a la salida de mi dispositivo, que son precisamente las que controlan el sintetizador. De hecho, el flujo es bastante sencillo. Eh, digo, es la manera en la que puedo explicarlo sin meterme a los detalles del lenguaje. Hay otros objetos, pero son precisamente para, como en cualquier lenguaje, para evitar errores, para preparar datos, para la interfaz, sobre todo para hacerlo que sea sencillo. Si se me hace un poco complicado entrar a los detalles sin tener que ir a lo básico de Max. No sé si tengan alguna duda de esto o se hace, si no pensé que fuera tan, tan complicado explicar Max. Pero creo que en un modo gráfico es mucho más sencillo de entender. No sé qué piensen ustedes. Yo me imaginaba como Ujú. también con este plugin que diseñaste, Ajá. como que lo pudieras también usar con diferentes escalas o diferentes, no sé, con alguna forma de aplicarlo a MIDI y realizar composiciones algorítmicas, algo así, Ah, como sí. tal vez. Ah, claro, eso es muy interesante también porque fíjense que este parche no genera una secuencia de datos, genera un número fijo de valores. Existe otro, y qué bueno que me lo recuerdas, porque ese es otro modelo que tiene Glucoma, que se llama cadenas de Markov. Cadenas de Markov sí produce una secuencia. Y para quienes conozcan, obviamente ustedes conocen eh, diagrama de estado, diagramas de estado en una computadora. eh, ah, saben que un diagrama de estado produce una secuencia, bueno, es una manera de hacer que una computadora esté en un estado haciendo algo, en términos musicales podríamos considerarlo como un loop, y que pase algún evento y que haga que ese loop se convierta en otro. Pero ese otro loop depende de alguna condición, de alguna probabilidad o de algún evento externo, etcétera. Por ejemplo, aquí en este diagrama, no creo que no es este. Pues
Es máquina de estado finito. Perdón. Este. Aceptar y agregar. Este. Estoy seguro de que todos han visto, bueno, los que están estudiando ciencias computacionales conocen esta forma de generar una secuencia basada en probabilidades. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de música, supongan que nuestro instrumento está tocando una, un loop, aquí, una secuencia de notas, pero basado en probabilidades, decide si seguir tocando este o pasarse a otro estado donde está tocando otro loop. Y en términos de composición sería como pasar a la siguiente parte de nuestra canción. Y podríamos decidir, también dependiendo de las probabilidades, si tocarlo otra vez o regresar al anterior o pasar a otro estado, que en este caso sería el final de la canción, por ejemplo. Podría decidir que sería el final de nuestra canción. Lo interesante de esto es que esta técnica está implementada en Live y no necesitamos ni siquiera escribir ningún eh, programa. Les muestro rápidamente. Esto es muy interesante porque eh, siempre que hablo de esto, eh, y tengo la suerte ahora de hablar con eh, personas que estudian ciencias computacionales, porque casi nadie me entiende esto del diagrama de estado finito. Fíjense, este es nuestro loop. ¡Au! Bueno, este sería uno de nuestros circulitos, ¿sí? Y puedo tener otro con una secuencia diferente. Vamos a poner incluso un acorde, algo como esto. Este es otro loop. Permítame cambiar la palabra porque esto no me está gustando. Creo que esta será mejor. Y vamos a ponerle números. Este sería 1, este sería 2 y vamos a hacer un tercero. Y el tercero también tiene que ser diferente. Vamos a hacer una progresión. uh, Algo así como esto. Suena así. Muy bien. Entonces vamos al primer clip, al primer loop, que en este caso sería como uno de estos estados en nuestra máquina de estado finito. Y podemos decirle, si vamos a las preferencias, podemos decirle que si encendemos la opción Follow Actions, y creo que este es el único programa de audio que he visto que haga esto, que tenga una máquina de estado finito para componer. Podemos decirle, después de tocar, no sé, vamos a ponerle 2 veces, vas a decidir si ir al siguiente clip, que en este caso sería el 2, o ir al último. Después de tocar 2 veces, fíjense en esto. La tocó 2 veces y decidió irse al tercero. Noten que para irse al último, tercero, eh, tiene el 29% de probabilidad. Tiene más probabilidad de ir al segundo. ¿Sí? Va otra vez. Ya decidió irse al segundo, fíjense, ya lo está marcando. Este no tiene ninguna programación, pero podría decirle, bueno, después de tocar 4 veces, siempre vas a regresar al primero. Entonces, fíjense, toca el segundo y siempre regresa al primero. Y el primero va a decidir si toca el segundo o el tercero otra vez. Y esto, las cadenas de Markov o la máquina de estado finito, es una forma de inteligencia artificial. ¿Sí queda claro lo que estoy haciendo aquí? Con Live. Y son como probabilidades que le estás indicando ejecución, ¿no? Exacto. Sí, al primero, digamos que este es el primero, le estoy diciendo, tienes el 71% de probabilidad de ir al siguiente y 29% de probabilidad de ir al último. Esa decisión la va a tomar después de darle la vuelta 2 veces.
Aquí. Joaquín, Sí, estamos un poquito sobre tiempo. No sí, sé, para ir concluyendo y por si hay, hay algunas preguntas que salieron en el chat también para poder dar chance a contestar algunas de estas. sí, por favor, Eh, díganme las sí, preguntas. preguntaba, por ejemplo, Mar, dice que su micrófono no sirve, pero por ejemplo, si esto del parche de Mac se pudiera programar para reproducir música, por ejemplo, me gustaría hacer algo que pueda en tiempo real para cada persona metiendo sus datos y estado de ánimo, o sea, metiendo los datos y el estado de ánimo que reproduzca música, así como una medicina personalizada, dependiendo de sus deseos, preferencias, como dependiendo el diagnóstico. Por ejemplo, le da un playlist que programa antes la música. Sí, No sé si más o menos quedó claro la pregunta. sí. Podría servirnos para elegir un playlist, pero eso también es muy subjetivo. Depende de quién haya programado o elegido el playlist. Am, y eso es algo que también en mi trabajo pensamos que si pudiéramos predecir el sentimiento sería como el Holy Grail, ¿no? O sea, eh, tendríamos el poder de crear eh, algo que a todo mundo le pueda, mm, ¿cómo que todo el mundo estuviera de acuerdo. Porque, ¿por qué es subjetivo? Porque no todos sentimos lo mismo al oír las mismas piezas musicales. Para algunos una pieza musical puede ser eh, estridente, para otros no, puede ser suave, para otros no, para otros puede ser suave, para otros aburrida. Eh, y si pensáramos en crear música, ahí ya estaríamos complicándonos un poco más. Sí podríamos generar música. Existen conceptos más básicos como escalas mayores y menores. Las escalas mayores son más alegres, las escalas menores son más melancólicas. Pero bueno, yo no conozco a alguien que haya creado música. O sea, sí hay, de hecho pueden encontrar en internet muchas herramientas bueno, aplicaciones de relajación, así para dormir. Yo las he probado y digo, "Ay, qué aburrida es esta música, la verdad, no me parece. No sé si esa era la pregunta. Lo ideal sería, por ejemplo, que tú pudieras entrenarla para ti, con tus gustos. Ok, creo que sí era un poquito hacia ahí la pregunta, no sé, Ujú. Mar, si le quedó clara. También tenemos otra pregunta de Arturo Morales. Dice, la versión paga de Max te permite generar estos objetos que pueden aplicarse fuera del código. No, pero esa es la respuesta. A ver, es que Alejandro estuvo ahí haciéndonos favor de contestar algunas. A ver, Dice, ¿todo esto se puede hacer de forma gratuita o requiere alguna versión de pago? Pregunta Arturo Morales. sí, es de pago o pueden usar eh, Pure Data. Es un lenguaje de programación muy parecido a Max. Ese es gratuito. De hecho, Max en un principio era gratis, así como este, pero los creadores decidieron separarse. Bueno, los de Pure Data decidieron seguir su camino siendo gratuitos y Max decidió hacer una versión más sofisticada, pero de paga, porque pues, es una empresa, hay muchos programadores. Entonces, Flucoma también funciona en Pure Data. Y es, como les digo, es muy parecido. De hecho, si lo ven, o sea, obviamente son gráficas un poco más sencillas, pero el funcionamiento es muy parecido. Ese es Y se gratuito. puede conectar igual con Ableton. No, pero pueden hacerlo. O sea, como standalone, pueden usarlo. Pueden generar sonidos, pueden tener un sintetizador, pueden manipular sus parámetros. Sí requiere un poco más de trabajo, porque sí necesitarían crear perdón, un sintetizador.
Pero pues sí pueden explorar todas estas ideas. Ok, y otra pregunta de Sergio Arturo. Dice, entonces los sonidos que quedarán para los autos son decididos entre el equipo de 4 personas. En este caso sí, pero son personas que, pues a eso nos dedicamos. Eh, Igual no podemos generar sonidos que le gusten a todo el mundo, pero sí estos sonidos pasan por muchas validaciones y aprobaciones de otras personas. Hacemos muchos estudios de escucha, es decir, los sonidos se le presentan a mucha gente y ellos los evalúan. Usamos muchos datos también. También somos un equipo de ciencia de datos. Tenemos muchas bases de datos, muchos reportes, muchas estadísticas, todo. Porque nuestros sonidos tienen que eh, representar su información que queremos transmitir. Ok, y tenemos también una pregunta de Andrea Guadalupe Lara. En este aspecto, ¿podríamos utilizar o tomar en cuenta los modelos psicoacústicos? Sí, también. Sí. Eso sí es un poco más complejo. Em, Si por modelos psicoacústicos te refieres a teoría de la percepción y cognición musical, sí. Por ejemplo, un concepto muy sencillo sería el concepto de que sonidos que están entre 1000 y 2000 Hz son un poco más incómodos o más perceptibles o se perciben como que hubieran un nivel más alto. Sí, usamos eso también. O Ok, sonidos, por ejemplo, perdón, sonidos, eh, am, por ejemplo, en ocasiones presentamos sonidos de la naturaleza grabados y no podemos dar idea de la naturaleza si, por ejemplo, el sonido de un bosque con pajaritos es reproducido a todo volumen. Porque no existe, no, nunca oímos eso en la naturaleza. De hecho, lo hemos intentado, suena, hasta da miedo. Imagínense un bosque así con pajaritos y todo, pero de repente con todo volumen suena hasta de película de terror y es el mismo sonido, es el mismo ambiente tranquilo. Eh, entonces eso sí lo tenemos que validar mucho también. ok. A ver, Andrés tiene alzada la mano. A ver si quieres, Andrés, tu pregunta. Sí, hola, buenas Claro, tardes o noches, creo que por allá. Yo sí, tengo una pregunta. Entendí que, por ejemplo, con lo que comenzó a dar la charla al inicio, comentó que, por ejemplo, hay sonidos que se le colocan a los vehículos que ya están como predeterminados o grabados, ¿no? La intención sí. de esto que usted comenta es generar nuevos tipos de sonidos personalizados. Pero ahí me surgió una como duda. En este Ujú, caso, ¿ustedes ya controlan o se busca controlar muy bien los parámetros a modo de que no se genere un sonido que sea como muy incómodo, ¿no? Que pueda hacer que una persona entre, no sé, como en pánico al escuchar un sonido que tenga que ver con abrocharse el cinturón, ¿no? Ya ustedes al entrenar el modelo ya tienen como controlado eso, o sea, que no se les salga un poquito de las manos. Esa es mi pregunta. ujú. Sí, no ¿O lo aclaré puede al pasar? inicio, no lo aclaré al inicio, pero esa es la razón por la cual esto no está implementado. Actualmente los autos reproducen sonidos grabados, o sea, para que podamos tener el control de los sonidos que se reproducen. Sí, esto es una idea, es un prototipo. Ok, Ok. y tengo una pregunta más, no sé si se pueda, Katia. Sí, 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 dale, adelante. dale. Con respecto al programa que está usted utilizando, me imagino que también existe un pequeño bloquecito, como lo mostró como tipo orientado a objetos, para la parte de extracción de características, ¿no? Porque pues, al final de Sí. cuentas lo que produce usted es un sonido como tal.
¿Y Sí, puede usted utilizar diferentes, no sé, algoritmos o métodos para extraer características dentro del programa que puedan mejorar el rendimiento de aprendizaje del modelo que esté usted utilizando? ¿O ya es solo uno predeterminado? ¿te refieres a que nosotros en vez de entrenarlo con parámetros, lo entrenemos con sonidos? Que extraigan características de los sonidos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, se me viene a la Ya. mente producir un sonido como metálico, ¿no? Como lo hizo hace unos momentos, y que no Ujú. sé, en lugar de entrenar, por decirlo, con ciertas características, lo entrenen en la frecuencia, por ejemplo, ¿no? O chequen los Ajá. picos en la amplitud. ¿Se puede hacer el entrenamiento con ese tipo de técnicas, por decirlo así? ¿O ya es una predeterminada? Sí, mira, existe un concepto que se llama audio features, que igual que en estadísticas es extracción de, no, perdón, no sé cómo se diga en español, feature extraction, em, que consiste en extraer características también basado en estadísticas y usando el audio digital, nos permite extraer características del sonido. Por ejemplo, cuál es la frecuencia más prominente o cuál es el volumen, sería un feature muy básico, o la cantidad de ruido que contiene, el, el, ¿cómo se llama? El espectro centroid, dónde está la mayor parte. Si ven el sonido como un espectro, ah, um, como, o- como esto, seguramente todos han visto una imagen como esta, que representa, ay, como esta de aquí, que representa las frecuencias. Bueno, una cosa es el pico, y qué frecuencia está en parte más, con mayor volumen, y otra es dónde está, si toman esto como un histograma, dónde está el centro de gravedad, que es otro audio feature. Entonces, con esos números pueden describir un sonido, aunque no lo describan literalmente, es decir, no pueden tener una serie de audio features y decir, esto suena a una campana, ¿no? Pero sí describen un sonido. Es decir, están convirtiendo el audio en una serie de números, lo cual, como ya son datos, ya lo pueden usar para entrenar un modelo. Entonces, de manera que si extraen en tiempo real los features de otro sonido, pueden decir, coincide con con este sonido que había usado para entrenar. Entonces pueden identificar sonidos de esa manera. No sé si a eso te refieres. Sí, Perdón, eso es lo que justo se eso. usa, lo que usa Shazam, lo que usan los asistentes de voz para identificar el habla, para identificar música. Los asistentes no sé si saben que el iPhone, no sé si otros teléfonos, tienen una conjunto de técnicas que se llama Machine Listening, el cual puede, por ejemplo, identificar cuando hay un bebé llorando. De hecho, está ahí en las opciones. Pueden decirle que esté escuchando y cuando oiga que hay un bebé llorando, les dice, no se suena, no sé, nunca he activado eso, pero eh, también usa eso de extraer audio features, o sea, convertir por medio de estadísticas el audio digital a números. Sí, bueno, dijo en el chat que sí, que muchas Mm. gracias. Bueno, Sí, sí. Pues estamos ya. Sí, va, Arturo. Ajá. Sí, ya la última pregunta para ujú, ya dar cierre al seminario del día de hoy. Sí, Y Arturo, bueno, vas. alcancé. ¿Sí se escucha? sí. Ok, alcancé la última pregunta. Gracias, Katia. Pues primero que nada, Joaquín, muchas gracias por la presentación bastante interesante y bastante enriquecedora para todos nosotros. Dos preguntitas rápidas. La Ujú. primera es, ¿sabes si, por ejemplo, Max te permite poder interfacear con otros lenguajes, o qué versatilidad te da para hacer la conexión con otros, para tener otra entrada de datos, por así decirlo? Si son, o sea, Max puede leer archivos, puede, puede conectarse a bases
de datos, puede recibir audio, puede recibir OSC, bueno, si tú puede conectarse por Ethernet a cualquier dispositivo. O sea, si tú tienes una dirección y un puerto, puede leer datos de cualquier dispositivo. Ah, súper bien. ¿Y lo mismo Sí, tiene para poder mandarlos? O sea, por algún canal o alguna vía. exactamente lo mismo, sí. Fíjate que se me hace eso bastante interesante porque, bueno, en mi caso, yo estoy trabajando, yo soy investigador, como lo Ujú. mencionó Katy en la unidad de Tepic. Muy bien. Entonces, ahorita que estabas mencionando justamente la parte de adaptación para cada persona y este tipo de algoritmos, se me hizo interesante porque digo, nosotros lo que podríamos hacer es hacer reconocimiento de emociones, ya sea por Mm, cámara, por señales fisiológicas, por voz, por ejemplo. Y una de las cosas que se me hacía interesante es poder hacer el match entre a lo mejor ciertos sonidos con ciertas emociones. Y después que el usuario fuera ajustando o que el mismo sistema o modelo fuera aprendiendo cómo se puede adaptar a los gustos del usuario, por así decirlo. Entonces, sí, justamente esa era mi duda, qué tan factible es para que nosotros pudiéramos explorar justamente esta opción y decir, ok, pues ya detectamos por medio de cámara una emoción feliz y justamente o por señales fisiológicas que el usuario está relajado o estresado y cómo podríamos hacer ese match justamente con lo que nos acabas de enseñar. sí, mira, bueno, aquí, yo no había visto esta, había visto otra librería que puede detectar emociones. Eh, bueno, la respuesta es sí, sí lo puedes Ujú, detectar, pero también te puedo decir que tú puedes correr Node.js dentro de Max. Entonces, como saben, Node.js tiene muchísimas librerías ujú, y simplemente lo corren dentro de Max y ya tienen cualquier otra función. No sé, lo que hice aquí, por ejemplo, esto creo que si esto es JavaScript, yo puedo abrir un bloque de código, escribir mi código o copiarlo de algún otro lugar y hacerlo un objeto de Max. O sea, tiene entradas, por ejemplo. Aquí, como les dije, por aquí pasan datos. Aquí le declaro cuántos inlets tiene. De hecho, si le pongo dos, por ejemplo, aquí ahora tiene otro, puedo ponerle, no sé, 7. Ahora tiene 7, ¿no? Entonces puedo enviarle 7. Es como cuando definen una función y le dicen qué parámetros, cuántos parámetros de entrada tiene. Entonces eso entra aquí como variables y ahí las procesan y hacen todo lo que necesiten hacer y lo envían por la salida. Listo. Y ya es parte de su entorno de Max. Y esto es solo con JavaScript. También está Java. También está, ahorita les puedo decir, porque está aquí. Data, no. ¿Dónde está? Widgets, Code, aquí está. Tenemos, estas son las estructuras de datos. Sí, Node.js, OSC, V8 que es JavaScript, es la nueva versión de JavaScript. Gen, que este es un lenguaje, es otro lenguaje de programación. Esto es más para audio, trabaja en tiempo real por sample. Como ustedes saben, por ejemplo, en un audio de alta calidad hay 44.100 samples por segundo o más. Entonces, de verdad procesa a esa velocidad. ¿Qué más tenemos aquí? Sí, también hay otro lenguaje de programación que es un sublenguaje dentro de Max, RNBO. Ay, no estoy escribiendo RNBO. No sé por qué no me está funcionando. Pero bueno, con ese pueden. Claro, no lo he instalado. Es que sí está la parte. Con ese pueden generar parches como este, eh, el cual es compilado al código C. Entonces toman ese lenguaje, ese código en C y pueden hacer lo que quieran con él. Eh, Creo que es mucho más fácil programar, empezar gráficamente y después tomar el código y modificarlo, porque C puede ser un poco complicado. claro. Eh, Y tam- ya, perdón. sí, sí.
Bueno, también, rápido, también pueden exportar a VST, que es un formato compilado que sirve para crear dispositivos de audio, vamos a ver, como este no sé qué hace. Creo que va a hacer vamos a ver, este es un VST, ¿no? Esto es un código extra, es un plugin, o sea, es código que está corriendo dentro de un programa. Entonces pueden crear VSTs aquí también. Sí, eso quería mencionar. Ok, muchas gracias. Y ya la última Ujú, preguntita, ujú. ¿sabes el precio si nosotros quisiéramos, por ejemplo, utilizar esta herramienta? ¿Qué tan cara es? ¿Qué tan... Miran, bueno, el precio lo pueden ver en la página. Hay dos cosas. Una, pueden usar Max solo, con el cual pueden hacer todo lo que les acabo de mostrar. Aquí está. Pero hay precios para instituciones académicas. Entonces, ahí sería que se comuniquen con ellos. Bueno, no le hagan caso a este número. Estos son, no sé cómo se llama la moneda de Polonia. Esto no, son como, no sé cómo se compara con pesos. Eh, Este, bueno, entren en esa página, es Cycling74. Ok, eh, bueno, aquí puedo cambiar am, a México. A ver, ahí está. En dólares, bueno. $400, ¿no? O sea, como 8,000 Sí, pesos, más o menos, 8,500. sí, pero para instituciones académicas creo que tienen que comunicarse con ellos y les dice. eh, sí, eso es el lenguaje de programación. Ahora, el programa de producción musical se vende aparte, pero la ventaja es que si compras la versión más completa, ya incluye Max, el lenguaje de Ok, programación. Entonces tienes, mira, ok, el programa y el lenguaje de programación está súper. incluido. Sí, y ese es Ableton Live. Ableton. Y Ableton hace muchas otras cosas. Hay una aplicación con la cual pueden hacer música y luego pasarla a la computadora. Tiene tecladito también. O sea, son de la misma marca. También tienen otros dispositivos, otro que se llama el Push. Por ejemplo, este dispositivo, que también sirve para hacer música, también lo pueden programar en Max para que cambie de funciones. Pero bueno, tal vez les interese el programa que se cuesta, no sé cuánto cuesta. Ah, ahora tendría que desloguearme. Bueno, se usan euros, pero les da una idea de cuánto cuesta. Sí. Ok, Mm. súper. Pues muchas Eh, gracias, Joaquín. Son las dudas que tenía. Gracias, Katia, por permitirme hacer las preguntas. Max, de hecho, surgió en la comunidad académica. De hecho, Max existe desde antes de que existiera Ableton Live. Eh, Existe desde los ochentas, antes de que hubieran programas para hacer música por computadora. Este fue uno de los primeros programas para hacer música por computadora. Entonces, si hay pueden ver que hay mucha investigación usando Max. Em, Pueden encontrar muchos ejemplos por ahí, mucho soporte, hay una comunidad muy grande también. Entonces sí les recomiendo, si quieren hacer este tipo de cosas, sí es muy bueno y es mucho más fácil. Es un lenguaje no de tan bajo nivel y está hecho para audio. Ok, pues muchas gracias, Joaquín, por esta plática, clase demo que nos diste. Ok, bueno, dice, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a Joaquín Jiménez Sauma por impartir el seminario Aplicaciones Creativas de la IA en el Diseño Sonoro. Firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa del posgrado en Ciencias de la Computación de CICESE. Pues muchas gracias, Joaquín. Ok, pues muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Joaquín. Te hago llegar el reconocimiento de forma digital. Perfecto, si me permiten compartir una cosa más.
Sí, claro. Mi contacto y los enlaces del software que les mostré.